Hola, buenos días. Debido a la buena acogida de mi vídeo anterior, me he animado a grabar una segunda parte, en la que voy a contar mi experiencia en la Comisión de Reforma de la SEBAU, que convocó la Conferencia de Rectores a principios de este año. Voy a analizar la prueba de lengua castellana en sus versiones actual y ministerial, y por último voy a hacer una propuesta abierta a todos los docentes. Esto es Reflexiones Críticas y nos dedicamos a analizar la argumentación en la educación. Bienvenidos y gracias por escucharme. A principios de 2022, el coordinador de la SEBAU para la Comunidad Valenciana pidió voluntarios para crear una comisión que hiciera una propuesta ante la futura reforma de las pruebas de acceso a la universidad. Esta petición surgía de la sectorial de estudiantes de la CRUE y se pedía un informe por asignatura para el mes de septiembre. Me presenté voluntario por la Comunidad Valenciana y pasé a formar parte del grupo de lengua castellana formado por 17 especialistas, así nos llaman, uno por comunidad. El presidente de la comisión propuso dos objetivos muy claros: analizar las pruebas existentes en las 17 comunidades con el fin de encontrar puntos en común sobre los que homogeneizar las pruebas y hacer una propuesta para el nuevo examen sobre la base del actual. Recuerdo entre paréntesis que el examen actual se instauró en 2020, esto para que los oyentes de fuera del sistema educativo entiendan en qué nivel de cambio y de incertidumbre nos movemos. El examen actual tiene tres bloques: uso de la lengua, 40% de la nota final; niveles de análisis lingüístico, 30%; y literatura, 30%. Esta es una estructura razonable que agrupa los tres tipos de competencia de los que hablábamos en el vídeo anterior: saber hablar y escribir, saber analizar la lengua y conocer la tradición literaria. De modo que nos dividimos en tres grupos de trabajo, uno por bloque. Para mi sorpresa, y a pesar de que cada uno de nosotros venía de una universidad diferente, tiene visiones distintas sobre el lenguaje y es especialista en aspectos de la lengua también diferentes, nuestras reuniones fueron muy cooperativas, muy dinámicas y abiertas, y por eso fue fácil llegar a propuestas de acuerdo aceptadas con pocas discusiones. Esto me parece una prueba de que cuando los especialistas en una materia toman decisiones, es relativamente sencillo llegar a puntos de acuerdo. No voy a contar los contenidos concretos de esta propuesta por si todavía se pueden utilizar en la negociación que se abrirá, parece ser, los 15 primeros días de septiembre entre comunidades autónomas. En mayo había un documento final casi redactado. En ese momento nos enteramos, por la prensa y por rumores como siempre, de que el Ministerio estaba trabajando en su de ellos, reforma. Preguntamos al presidente de nuestra comisión si sabía algo del tema y dijo que no tenía información al respecto. Le pregunté al coordinador de la SEBAU en la Comunidad Valenciana si tenía alguna información y me respondió también de forma negativa. Esto ya no nos extraña a los que trabajamos en educación. Las reformas que nos afectan se cocinan en niveles donde los máximos responsables universitarios no llegan. Bueno, y así salen. La cuestión es que 17 profesores universitarios han dedicado 40 o 60 horas de su tiempo a un trabajo gratuito que se hizo pensando en colaborar con la reforma del sistema educativo en un punto muy concreto y que posiblemente no sirva para nada. Y si el Ministerio no piensa tener en cuenta lo que digan los autores de los exámenes de la SEBAU, aquí surge una pregunta. ¿Quiénes han tomado la decisión? ¿Quiénes han decidido que unir español, gallego e inglés en una sola prueba era una buena idea? ¿Cómo se llaman y cuál es su cualificación profesional? Y más importante aún, ¿con base en qué criterios pedagógicos han tomado sus decisiones? Y no me refiero a las justificaciones políticas, a las filtradas a la prensa o a las repetidas por comentaristas de menos memorización, más competencias, no. Esa argumentación ya la analizamos en el vídeo anterior a este. Me refiero a una explicación técnica dirigida a especialistas. En ausencia de respuestas, creo que sería razonable pensar que no se da una explicación técnica porque no existe, y porque la motivación de este asalto a mano armada al bachillerato no es académica, sino política. Así que, señores del Ministerio, me gustaría poner un nombre concreto, pero lamentablemente no tengo ninguno. ¿En qué va a mejorar esta prueba a la anterior y cómo se va a producir esta mejora? ¿Qué competencias no se desarrollaban en la prueba actual y sí en esta? Las razones en contra las tienen ustedes encima de la mesa, en concreto en mi vídeo anterior. ¿Cuáles son sus razones a favor? Para que se aprecie mejor por qué la propuesta lanzada por el Ministerio es tan perniciosa para el bachillerato, vamos a analizar la estructura de ambas pruebas, para lo cual usaremos un esquema de ambos exámenes. El esquema actual lo podemos llamar viejo, aunque es de 2020, recordemos, parte de un texto, normalmente un artículo de opinión, y se divide en tres bloques: comunicación escrita, niveles de análisis y educación literaria. Estos añaden cuestiones ortográficas y de redacción que pueden añadir o rebajar la nota final. La propuesta del Ministerio elimina los bloques 2 y 3, por lo que se puede considerar que equivale en primera instancia a un tercio del examen actual.
De las cuestiones ortográficas y ortológicas ni se habla. Pero no solo eso, como incluye español, lengua autonómica y lengua extranjera, funde 3 exámenes en uno, de modo que lo que ofrece es un tercio por un tercio por un tercio, es decir, un 27avo. Pero no hemos acabado. Hagamos un zoom sobre el bloque de comunicación escrita. Recordemos que la propuesta del Ministerio tiene 3 partes: preguntas tipo test, preguntas de rellenado de huecos y preguntas de desarrollo. Las 2 primeras sumarán 25 ítems y las preguntas de desarrollo llegarán a 3 preguntas de 150 palabras cada una. Ahora vamos a analizar la estructura de este bloque en mi comunidad autónoma. Cada comunidad tiene una estructura diferente, pero son más los puntos en común que las diferencias. En la Comunidad Valenciana, el primer bloque del examen también tiene 3 preguntas. La primera es un resumen, que es una buena prueba de la madurez del estudiante para captar las ideas esenciales del texto que se ha leído. La segunda es una pregunta de comprensión, que busca una respuesta muy sintética, de 1 a 3 líneas, a preguntas sobre cuál es la idea central del texto, si el autor defiende una determinada idea, etc. Se trata de medir si el alumno ha entendido el sentido final del texto y si cuando sea adulto va a poder identificar si los documentos que va a firmar, contratos, hipotecas, condiciones de servicio, etc., tienen una determinada orientación. La tercera es una prueba de expresión en la que se pide que desarrolle un tema usando el registro culto de la lengua, es decir, que sea capaz de expresarse como una persona formada, una habilidad transversal que sin duda deberá usar a lo largo de toda su vida. En estas pruebas se tiene en cuenta el dominio de la lengua. Los errores ortográficos, una sintaxis pobre, palabras o expresiones mal utilizadas, etc., influyen en la nota final. Hay una rúbrica experimental para ayudar a corregir. Pues bien, aun comparando el primer tercio del examen actual con la funesta propuesta ministerial, salta a la vista que es más completa aquella que todo el futuro examen. Pero para colmo, cuando esta prueba esté completamente implantada, en esta se medirá también la competencia del alumnado en historia e historia de la filosofía. Una ensalada de asignaturas en la que, como en el camarote de los hermanos Marx, 5 materias se apretujarán en una habitación triste, estrecha y mal ventilada. Dejo a mis colegas de Historia y de Filosofía que comenten cómo quedarán sus asignaturas en este molde y si están contentos. ¿Qué va a medir esta broma de examen? Contenidos pocos, aunque ya sabemos que los sistemas occidentales de educación parecen haber declarado la guerra a los contenidos. Procedimientos pocos también, porque los que se pudieran desarrollar con la nueva prueba ya estaban evaluados y de una forma más completa en el examen actual. Por último, las actitudes. Creo que aquí deben ser mis colegas de instituto los que pongan voz a cuál puede ser el ambiente en un bachillerato en el que los alumnos sepan que va a dar prácticamente igual que sepan o no escribir bien español o euskera, conocer la gramática inglesa o sintaxis en cualquiera de las lenguas. Y como en el chiste, de literatura ya ni hablamos. Así que ni contenidos, ni procedimientos, ni actitudes. Examen competencial. Ya. Solo me queda esperar que esta propuesta sea una broma y que la ministra aparezca por televisión a principios de septiembre para decirnos que solo quería poner un poco de humor durante el verano y que no nos preocupemos, que el examen de verdad lo están peinando. Si lo que se ha filtrado a la prensa hasta el día de hoy es cierto, parece ser, y fijaos lo triste que es hablar de estos temas con expresiones de duda cada 5 palabras, que existe un plazo para que las comunidades autónomas presenten enmiendas hasta el 15 de septiembre. Creo que este es el plazo para hacer llegar nuestra voz. Y aunque mis vídeos los emito a título personal y no hablo en representación de nadie más que de mí mismo, si alguien más se siente compelido a actuar, sindicatos, asociaciones profesionales, agrupaciones de profesores, AMPAs, sociedades científicas, este sería el momento para escribir cartas a los diferentes medios de comunicación tradicionales, para buscar el apoyo de comunicadores relevantes en redes sociales, para proponer y votar escritos en claustros y departamentos universitarios, para informar a sindicatos y pedirles que se pronuncien sobre este tema, o para movilizar a las asociaciones de enseñanza. Hay que parar esta locura. Y si las dinámicas de arriba abajo nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, las dinámicas de abajo arriba deberían funcionar para oponerse a este atropello. Hagámonos oír. La educación es algo demasiado importante como para no alzar nuestra voz. Muchas gracias.